¿Qué tal, amigos cinéfilos? Bienvenidos a una vez más a Entrevistando a Actores y Actrices. Y hoy tenemos a Sofía Humala, actriz de cine peruano, teatro y televisión. ¿Qué tal, Sofía? Bienvenida. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de tener este espacio para conversar. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, ¿no? Empecemos, Sofía. Hay algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué no continuaste haciendo cine? Empezamos por desde protagónico en el oscuro. Ya no te dimos más. ¿Qué pasó? Antes de ¿Qué hablar de la... pasó? ¿Por qué pasó? Ahora voy a volver al cine. Tokio, ¿Qué ¿verdad? pasó? ¿Cómo? ¿De Tokio? ¿Esa película? ¿O hay otra? No, voy a volver en la película Ellas de Eduardo Mendoza, que grabamos el año pasado. Así es que tengo un personaje pequeño, pero bueno, estoy volviendo al cine. Por supuesto. Entonces, dime, ¿por qué esa brecha? ¿Qué pasó? Yo fui madre en el año 2014 y madre por primera vez y tuve un momento de introspección muy a conciencia, o sea, decidido de parte mía, ¿no? Entonces viví mi maternidad a plenitud. Dejé un poco, en realidad dejé un poco todo, ¿no? No es que dejé, sino que puse en pausa. Estaba abocada a mi maternidad, madre primeriza a tiempo completo, muy contenta, muy feliz de hacerlo. Eh, y después de eso viajé a Buenos Aires. Yo después de eso me mudé a Buenos Aires en el año 2016 con mi familia, mi esposo, mi hijo pequeño, y también por eso, ¿ves? Entonces me fui a vivir a Buenos Aires y ya cuando he regresado en el 2020, en el año de la pandemia, y bueno, ya la pandemia ya la conocemos todos, hemos estado encerrados, pero ya bueno, en el 2023 es que he retomado el teatro, por así decirlo, ¿no? Y también empezando a conectarme nuevamente con la gente de mi rubro, ¿no? Con el medio artístico, grabando en televisión, una pequeña aparición también en Pitucas y Lucas, que fue la novela del año pasado de Frecuencia Latina. Bueno, como te cuento, grabé también en ellas la película de Eduardo Mendoza y haciendo teatro, ¿no? O sea, volviendo al ruedo. Claro, porque Natalia, tu rol principal en Cielo Oscuro, pues es un personaje muy destacado y muy recordado en el mundo del cine, pero muchos cinéfilos se preguntaron qué pasó después y justo tiene la respuesta ahora, ¿no? Que hiciste, optaste por ser madre, vivir tu maternidad a plenitud, no lo cual que esté mal, ¿no? Pero estás regresando, ¿no? Vamos un poco hacia atrás, a la película Cielo Oscuro. ¿Cómo es que llegaste a ese protagónico? ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo es que te ofrecieron el papel? ¿Cómo es que trabajar con Fue Cielo peculiar, ajá. Fue muy peculiar porque en esa época también viví en Buenos Aires. Yo he vivido en dos momentos en Buenos Aires. Yo era muy joven, había terminado la universidad, mi carrera de actuación en la Universidad Católica. Me fui a vivir a Buenos Aires, tenía unos 24, 25 años, y viviendo en Buenos Aires, yo estudiaba distintos cursos de teatro, ¿no? Y viviendo en Buenos Aires me llega un correo de Joel Calero, el director de la película, para invitarme al casting. Pero yo no vivía en Lima. Entonces, todo el casting, o sea, toda la primera parte del proceso fue virtual, por mail en esa época, ¿no? Era correo electrónico en esa época, nada más, ¿no? Las conversaciones, ida y vuelta. Yo tenía un reel. Ya tenía un reel, felizmente. Me había hecho un reel con fotos, con pequeñas imágenes. En esa época no se usaba todavía mucho, pero como yo me iba a vivir a Buenos Aires, me fui preparada, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le dije a Joel, mira, yo tengo un reel en Perú, te lo puedo hacer llegar, ¿no? Hago que te lo hagan llegar. Y así fue, él buscó ese reel, entonces, claro, él vio mi trabajo hasta ese momento, como te digo, yo tenía pocas cosas hechas, ¿no? Pero vio mi trabajo, le gustó, entonces las conversaciones siguieron. Y él me dice, bueno, que viaje a Lima para ya hacer el casting presencial. Él estaba ya bastante seguro. Al ver mi reel, como te cuento, al haber tenido las conversaciones, él estaba bastante, o sea, estaba bastante seguro, no sé si de mi presencia en la película, ¿no? Pero viajé a Lima, o sea, la producción hizo que viajara a Lima para hacer el casting presencial con Lucho Cáceres, que Lucho ya estaba elegido. Faltaba la actriz. Entonces, eso fue. Viajé a Lima, hice el cast. Recuerdo mucho esos momentos. Los recuerdo con nitidez. Recuerdo la oficina de Joel, a Lucho, que recién los conocía por primera vez, la química que hicimos de inmediato, los tres, la buena onda que se generó. Y ya, y quedé. Yo regresé a Buenos Aires, porque yo vivía en Buenos Aires, como te digo, y la película se grabó todavía en el año verano del 2009. Entonces yo, el año siguiente, 2008, eso fue 2007, te estoy hablando. Año siguiente, 2008, yo seguí viviendo en Buenos Aires y ya después ya regreso a Perú para grabar la película, ¿no? Ese fue como el recorrido
del proceso del casting. Interesante, ¿no? Porque muchas veces hay personas que creen que esto es inmediato, porque tengo seguidores que a veces preguntan, quiero hacer un casting, ¿cuándo me van a llamar? Pero a veces no entienden o no comprenden de que es un proceso que puede tomar meses hasta años antes de consolidar el personaje o que la película empiece a rodarse, ¿no? Entonces hay que ser muy pacientes, pero en el proceso también hay que hacer cosas, actividades que enriquezcan tu trabajo, ¿no? Y tú venías de hacer televisión, ¿verdad? ¿Tienes unas apariciones en televisión, me parece que matadoras? ¿Es el trabajo o cuéntame, no sé, hay algo más atrás de repente? Yo venía haciendo, había grabado Matadoras, fue un poco como a la par, ¿ah? Un poco a la par con Cielo Oscuro. Pero claro, efectivamente, como dices, todo proceso, sobre todo de cine, toma mucho tiempo. Como dices, que te elijan, que después la preproducción, ¿no? Después que se grabe y después la postproducción, que se estrene. Entonces, a eso voy. Si bien Cielo Oscuro la grabamos en el 2009, la película se estrenó en el 2012. Entonces, yo grabo Matadoras en el 2010. Por eso te digo, fue como un poco todo. Grabo Matadoras, si bien ya había grabado Cielo Oscuro, pero no se había estrenado Cielo Oscuro. Grabo Matadoras, año 2010, en un rol protagónico también, como Rosa García, junto con otras actrices, compañeras. Y ya la emisión de la miniserie fue en ese mismo año. Y como te digo, ya el estreno de Cielo Oscuro fue en el año 2002, que fue un estreno también muy. Lo recuerdo mucho, ¿no? Con mucha alegría, tuvo mucha repercusión la película, ¿no? Hicimos mucha campaña de mover la película, ¿no? De que se viera en todos lados. Claro, lo recuerdo porque incluso fue prenominada a los premios Goya, pero bueno, no llegamos a premios, pero igual fue considerada, lo cual demuestra la calidad artística y el producto que finalmente ustedes entregaron como actores. Y en realidad, pues la película es muy, muy intensa, es muy interesante, que tiene una trama bastante, pues, digamos, hasta cierto punto polémica o controversial por las escenas, la situación que uno va mostrando, va evidenciando, ¿no? ¿Y cómo preparaste a Natalia, por ejemplo? ¿Cómo construiste a Natalia, este personaje? Todo ese año que yo, después de hacer el casting, como te digo, yo al año siguiente, un año después, me voy a vivir a Buenos Aires, regreso, todavía la película no se grababa, o sea, todo ese año, un año entero, nos preparamos muchísimo con Joel, Lucho y yo. Si bien los tres no estábamos en el mismo lugar físico, Joel nos mandaba mucho material audiovisual para que viéramos. Uno, nos mandaba también muchas lecturas. Entonces, toda esa parte previa antes de volvernos a encontrar para empezar a ensayar y ya grabar la película, todo ese año fue de mucha preparación, como te digo, de mucho consumo de películas de que los referentes de Joel, ¿no? Que tuvieran que ver con la película Cielo Oscuro que se iba a grabar, con la estética, con los personajes, películas puntuales en mi caso, ¿no? Que viera tal personaje. Por ejemplo, el personaje de la actriz en París, Texas, la película. Ese fue un referente muy fuerte para mí, para mi construcción de personaje. Bajé de peso, si bien yo era muy delgada en esa época, el personaje requería que fuera más delgada aún porque tenía que parecer más joven. Yo era, ya en ese momento tendría pues unos 26, 27 años ahí, pero el personaje de Natalia tenía que parecer de 21, 22, ¿no? Tenía que tener más o menos esa edad. Entonces, o sea, fue mucha preparación. Bajar de peso, como te digo, muchos ejercicios, dieta, para verme más delicada, ¿no? Como más frágil, más frágil. Eso eran puntos importantes para Joel, para el personaje, ¿no? Que el personaje de Natalia se veía frágil, delicada, suave, pero a la vez también con personalidad fuerte, porque también el personaje tiene personalidad, toma decisiones, ¿no? Entonces, esa fue la preparación. Ya cuando volví al año siguiente, un año después, ya para grabar la película, ahí sí ya comenzaron los ensayos 2 meses antes, 2 o 3 meses antes, 2 meses, 2 meses. Comenzamos a ensayar y la preparación ahí fue muy intensa. Yo no sé si en el cine se trabaje de esa manera ahora. Fue bastante particular, como te digo. Un año de preparación para ambos y al momento de encontrarnos 2 meses de ensayos, como si ensayaras una obra de teatro. Ensayos a full, a tiempo completo. Incluso había días que ensayábamos de 8 de la mañana con horario, de 8 de la mañana a 8 de la noche, con pausas, obviamente, ¿no? Con pausas, pero fue como una internación de ensayo, de ensayo. Joel es un director muy minucioso, que busca el detalle y como el detalle a la perfección de toda su obra, ¿no? Claro, Joel sí definitivamente es una persona que es muy meticulosa en su trabajo, es muy profesional y entiendo que la exigencia hacia ustedes también es absoluta,
O sea, eso me indica de que ustedes no pueden de repente aportar o quizás hasta improvisar cierto gesto, cierto movimiento en sus escenas, pues que están marcadas previamente. O sea, en el proceso de ensayo sí. En el proceso de ensayo, obviamente, nosotros poníamos de nosotros, de nuestra flexibilidad como actores, ¿no? De nuestra impronta, improvisábamos. Toda la primera parte fue improvisar, incluso los textos también los decíamos a nuestra manera, ¿no? No necesariamente los textos estaban dichos tal cual. Eh, eso Joel sí fue muy permisivo en el buen sentido de ustedes apropiense del texto. El texto no tiene que ser escrito tal cual, ¿no? La palabra tal cual, o sea, como ustedes vayan encontrando en el personaje la manera de decirlo. Entonces, eso nos dio la libertad de encontrar nuestras propias palabras, las propias palabras del personaje, ¿no? Eso como un punto. Y al inicio, como te digo, sí, nosotros improvisábamos, pero ya después Joel, sería como buen escultor, ¿no? Como buen escultor empezó a esculpir todo este trabajo que nosotros habíamos llevado, ¿no? Como ingreso, ¿no? Que llevamos ingreso y él minuciosamente ya empezó a esculpir, a dirigir al mínimo detalle, como te digo. Sí, ya para el momento de los ensayos de cómo iban a quedar las escenas, sí estaban marcados muchos momentos, como en el teatro, ¿no? Que uno ensaya, y ya tienes el material, por así decirlo, lo muestras, claro. Pero como es cine, Joel justamente trabajó minuciosamente porque no podíamos tener estas expresiones teatrales, ¿no? Él justamente nos bajó al mínimo toda expresión teatralizada para que justamente en una pantalla grande, con un primer plano gigante, nosotros estemos, por así decirlo, naturales, ¿no? En mi caso, yo prefiero usar la palabra verosímiles Por que supuesto. naturales, ¿no? Pero esa similitud debe ser absoluta para que podamos creer que el personaje realmente sufre, que está feliz y que pues muestre emociones. Y frente a eso, por ejemplo, ¿qué escena es la más complicada para ti o cuál fue la más dura en hacer dentro de esta historia? Porque en realidad la película trata sobre un feminicidio. Entonces, ¿qué es lo más chocante o fuerte o cómo lo manejas? Para mí, para mí, la escena más dura, todas las escenas las ensayamos para esto, para retroceder un poquito, ¿no? Todas las escenas fueron ensayadas al mínimo detalle, entonces sabíamos lo que iba a pasar. Más allá de las escenas por ahí fuertes, la escena que más me costó fue la escena en la que yo le cuento al personaje de Toño, cuando recién nos estamos conociendo, Natalia llega al bar y le cuenta que se acaba de ver con su padre. Era una escena que ya yo la había hecho en el casting, en la que claramente decía, había que llorar. Entonces, yo tenía que estar muy movilizada internamente durante toda la escena para, eh, para justamente lograr esta verosimilitud de estar conmovida, ¿no? De haberme encontrado con mi padre, un padre que ella no conocía, un padre ausente. Me acuerdo que incluso esa grabación yo creo que fue toda una mañana, o sea, le dio un momento largo de grabación a ese set. Y esta es una anécdota, con Lucho, los tres en realidad ya, pero con Lucho jodíamos mucho, era todo, o sea, mucho vacilón. Y yo no sabía, ya después me enteré que Joel le dijo a Lucho, le había dicho previamente que por favor ese día, ¿no? Le dijo, no vayan a estar bromeando con Sofía, ¿no? Ella necesita mucha concentración para esa escena. Eh, yo no sabía esto, como te digo, y cuando llegué a la grabación ese día, todo estaba como muy, no sé si solemne, ¿no? Pero Lucho efectivamente estaba como serio, o sea, muy concentrado, ¿no? Sin hacer las bromas. Y yo también, ¿no? Porque yo ya había llegado desde mi casa, recuerdo, para que veas lo importante que fue esa escena. Yo ya había llegado a mi casa ya muy concentrada en esa escena, ¿no? Y sabía que iba a ser larga esa grabación. Entonces, grabamos la escena, finalmente la escena salió como la habíamos ensayado, como queríamos que saliera, y ya después me enteré, como te digo, esta anécdota de que Joel le había pedido en secreto a Lucho, ¿no? Por favor, hoy no distraigamos a Sofía, ¿no? No jueguen, no hagan chacón, porque necesita mucha concentración. Definitivamente, porque tú debes de trabajar y el espectador debe observar que realmente pues el Natalia está sufriendo. O sea, no es un llanto pues fingido, es un llanto natural, que es un dolor que ella siente, pues una escena muy complicada. Y dentro de esta, Exacto. correcto, dentro de esa historia está también Roberto Moll. ¿Cómo es trabajar con Roberto? Es tu papá. Él, Sí, es un encanto Roberto Moll, es un actor
de Pineda, todos lo conocemos, ¿no? Sí. Un actor muy humilde. eh, Cuando lo conocí en los ensayos, fueron breves ensayos con él, porque él vivía en Venezuela en esa época. Claro, sí. Entonces él había venido a grabar. eh, Desde los ensayos me quedé muy admirada de su, como te digo, de su profesionalismo, de su humildad y de su entrega, ¿no? Nosotros, o sea, junto con Joel y Lucho, éramos los tres nuevos en el mundo del cine. Era la primera película de Joel, la primera película de Lucho y mi primera película, ¿no? Ya Roberto Moll era ya en ese momento una presencia grande, Por ¿no? supuesto, sí. Pero, pero Roberto Moll, como te digo, muy profesional, muy humilde, muy dado para el trabajo, para las escenas, y fue muy grato trabajar con él. He vuelto a trabajar con él justamente el año pasado, que ha vuelto a ser de mi padre en esta novela que te comento de Pitucas y Lucas. Si quieres, ya después comentamos de eso. Por supuesto. Mira, y dentro de este trabajo cinematográfico hay un cortometraje, Astrid y Leo. ¿Cómo Ajá. llega ahí? ¿De qué trata? Porque es un corto que de repente no es muy conocido y es con Gilles Lava, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, con Gidá, sí. Bruno Alvarado, sí, Bruno Alvarado que trabajó en Cielo Oscuro eh, como asistente, después nos llamó a mí y a Ida para grabar este cortometraje. Y claro, es como que las dos empezamos ahí, pues, ¿no? Ahí yo conocí a Ida eh, y grabamos este corto que es de una pareja de chicas. De terapia, me parece terapia, más terapia me parece, no sé lo que pude leer en redes. Es algo que habla de cómo se sienten ustedes en una relación. ¿Estoy bien o corrígeme de repente? Porque no he visto el corte, me gustaría ver. Sí, es un corto sobre una pareja de chicas que no le están pasando, que está teniendo terapia, ¿no? Están teniendo terapia para salvar su relación, ¿no? Claro, sí. Y una relación un poco, no sé si caótica, ¿no? Pero bueno, el desgaste de una relación como cualquier relación, ¿no? Heterosexual, homosexual, o sea, Claro, hay una de monotonía que pareja, de ¿no? repente ya aburre y hay que ver un poco de emoción de repente, no sé, o ver alguna rutina o cambiarla de repente, ¿no? Entonces, sobre ese, Exacto, exacto. ¿y dónde se proyectó? ¿Cómo se exhibió? Porque en realidad no lo he visto, si soy sincero, no lo he visto. Y no sé, pues, cómo es que fue la distribución, o nunca se exhibió de repente, no sé. Se exhibió, sí, se exhibió en el Centro Cultural de la Católica, el cortometraje. Debe haber sido en el año, más o menos en la época de Cielo Oscuro del estreno. 2012 puede ser, 2000. Y sí, 2003, más o menos por ahí debe haber sido él. Pero sí, sí se estrenó como te digo, en la Católica, en el Centro Cultural. No se me fue, entonces ya lo veré más adelante. Y ahora de punto de la televisión, ahora sí ya, televisión pura. Antes de Pitucas y Lucas, ¿has hecho algo más en televisión o en Pitucas y Lucas fue tu regreso ya nuevamente a las cámaras? O sea, después, sí he estado grabando en tele, pero personajes pequeños, ¿no? O sea, no digo pequeños, sino unitarios. Ajá. En Unitarios, solamente Milagros, ya estoy, ya creo que confundida. Hubo una miniserie de Unitarios que duró bastante, tuvo 3 temporadas. Solamente Milagros, creo que era. Ay, no sé. Sí, que pareció como de la Rosa, que era algo así que empezó en Perú, ¿no? Posiblemente alguna de ellas estará. Ay, sí, no me acuerdo, tengo ahorita una laguna, Dios mío. Pero ahí era, o sea, sí, he estado grabando, como te digo, Unitarios, y después, ese ha sido en el tiempo de Cielo Oscuro, ¿no? Del estreno de Cielo Oscuro, como te digo, después ya vino mi maternidad, después me fui a vivir a Buenos Aires, entonces ahora cuando he vuelto, ya hasta el 2022 hemos estado pues en modo pandémico, y ya 2023 he vuelto al teatro, y el año pasado, como te digo, se me da la oportunidad de participar nuevamente, bueno, en este caso en una novela, ¿no? En Pitucas y Lucas, que es un personaje que aparece al final de la serie. Es un personaje importante, pero que aparece al final, ¿no? Que es la madre que había dejado junto al cuidado de su padre. Al cuidado de su padre, es una madre que se va. Y mi padre en la novela es nuevamente Roberto Moll. Sí, se reencontraron a la padre e hija otra Nos reencontramos padre e hija, un gustazo verlo nuevamente, encontrarnos. Mira, desde Cielo Oscuro, o sea, 10 después, 12 años después, ¿no? vez. Sí, sí. Y un placer trabajar con Robert. Es un gran actor, como te digo, muy sencillo, muy entregado. Eh, Sí, definitivamente, pues Robert como última trayectoria pues, de los años 70
y muy buena y sólida, pues un actor pues muy reconocido, ¿no? Y qué bueno que hayas regresado y estés nuevamente interactuando con el público en personajes, roles, ¿no? Y eso te ha llevado otra vez al cine. Cuéntame esta película en la cual estás participando, que se va a estrenar, supongo, este año o otro año, no sé, a ver, cuéntame, adelante. Se va a estrenar pronto. Ellas, que es la película de Eduardo Mendoza, que es la historia de tres hermanos. Eh, es una historia muy femenina que habla de mujeres. Es la historia de estas tres hermanas que tienen una madre que la están cuidando, ¿no? Y bueno, una de las hermanas está en un proceso de adopción y se encuentra con esta licenciada, por así decirlo, la que ve todos los temas de adopción, ¿no? O sea, ahí yo hago ese personaje, ahí yo tengo este encuentro con el personaje que hace Jimena y compartimos distintas escenas, ella y yo en la película. Buenísimo, entonces ya veremos próximamente esta película y estemos atentos también a tu regreso nuevamente al mundo del cine, a las alfombras rojas, a las exhibiciones, proyecciones, ¿no? Y festivales también, ¿no? Que seguramente vas a estar invitada dentro de esta exhibición. Mira, hay otra película, no sé si eres tú, Tokio el inicio, es tú o no. No, 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 esa película, No sé, encontré Sofía Mala, tienes una homónima, entonces pensé que eras tú, ¿verdad? no, no. ¿De dónde es la película? ¿Peruana? Ah, Tienes una homónima por allá, porque yo googleando un poco tu trabajo de cine, pues no conocía si los Coolidge y el cortometraje, aparece Sofía Mala en esta película, digo, te iba a preguntar, yo, ¿tú eres tú? ojalá fuera yo, no. Que de repente ya estás en el extranjero, digo, y no sabemos nada de eso, ¿no? Claro, claro, hubiera sido genial, ¿no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no has pensado migrar de repente, ya que vives en Argentina, por qué no explorar allá el trabajo cinematográfico argentino? ¿O por qué no irte de repente a otros países? ¿No lo has considerado o no está en tus Por planes? supuesto, está en mis planes, está en mis planes. Como te digo, ya esta segunda vez que he vivido en Argentina, sí estuve haciendo teatro en Argentina. O sea, es decir, si bien como que de Perú, como decías, ¿no? Como que dónde está, desaparecí un poco, ya hemos comentado por qué, pero en Argentina cuando estuve viviendo esta última, estuve haciendo el mundo audiovisual en Argentina, te imaginarás que es muy grande. Por supuesto, soy normal. Tienes una competencia gigante, la cantidad de actores y actrices, buenos actores y buenas actrices, es increíble. La competencia, por ende, es muy, muy grande, ¿no? Pero sigo en contacto, sigo en contacto. De hecho, hice un casting para una serie, no, una serie larga, no sé si decirle serie, para que fue hace 2 años. Creo que estábamos todavía en la época de la pandemia. Sí, porque bueno, el casting era virtual, yo estaba ahora en Perú, para una serie, novela muy grande en Argentina, para Polka, no sé si has escuchado. Era una productora muy grande, conocidísima argentina, y todas sus producciones se veían en el Canal 13, que es un canal muy importante en Argentina. Hice un casting grande, como te digo, importante para esa serie, bajo la dirección de Adrián Suar, que como te digo es gente muy, muy famosa en. Claro, Pero bueno, no quedé, o sea, a lo que voy es que sigo en contacto, sí, o sea, tengo miras también sí, buscar producciones en otros países, obvio, Latinoamérica, España, por supuesto. Ojalá que se dé. Por supuesto, porque no sé, talento hay, simplemente está que creo yo que encuentres, digamos, la película adecuada, el personaje adecuado, en cual calces y pues definitivamente lo hay. Entonces, en Argentina has dicho teatro, me comentas, ¿cómo manejaste el acento argentino? ¿O manejaste Acento, normal? eh, Gracias, no sé. sí, o sea, acento peruano, o sea, mi acento, ¿no? Mi acento peruano, limeño, no, no, trabajé con el acento. No fue un requerimiento, no fue un requerimiento para nada. Claro, porque a veces piden manejar un poco el acento para que el personaje sea más verosímil, pues sí se adecua al contexto en el cual la historia se desarrolla, ¿no? Entonces, si lograste esa neutralidad o ese proceso, pues genial, ¿no? Y aquí en Perú, cuéntanos, en teatro, ¿qué estás en teatro? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿En qué estás? Estoy en Eternos Comediantes, que ya es nuestra tercera temporada. Es una comedia, es la primera vez que estoy haciendo. eh, el director y dramaturgo de esta obra es Gerardo García Fer. Es una obra divertidísima, es una obra que es sobre los cómicos ambulantes, o sea, está ambientada en los noventas, en la época peruana de los noventas, ¿no?
Entonces es la historia de estos dos que son invitados a tener un programa de televisión. Vemos en el viaje, el recorrido que hacen estos cómicos justamente al entrar a este mundo, este gran, con, con sus, ay, no sé cómo, con todo lo que implica la televisión, ¿no? Tú me entiendes. Claro, sí. Eh, Pasaron un momento en las calles a la televisión y regresaron a las calles otra vez. Es un proceso. exacto, exacto. Entonces, justamente habla la, que obviamente lo hace desde y eso está bueno, ¿no? Porque si bien te ríes durante toda la obra, es muy divertida la obra, porque bueno, además están estos dos actores que hacen de comediantes, entonces se maneja todo el lenguaje de los comediantes de los 90, ¿no? Por supuesto, me encantaría ir a verla, la voy a ir a ver definitivamente, ¿no? Ya me atrapaste con la trama, ¿no? Y ahí trabaja Santiago Maguín, me parece, ¿no? Está Santiago Maguil, entonces Santiago Sí. está muy bueno. Santiago y yo somos justamente los que pertenecemos al mundo de la... Entonces somos estos personajes un poco, por así decirlo, como una manera así más, no sé si de cliché, ¿no? Como los males. Somos representamos a todo este mundo intenso de la televisión. Yo hago el personaje de la conductora de un programa de talk show. Él hace el personaje del dueño del canal. Hace varios personajes, también hace de productor. Yo hago también el personaje de una congresista. Entonces es una obra de comedia, pero política. Eso es lo bacán de la obra, porque habla justamente de la época de los 90, toda la que vi y que vivimos políticamente también, y cómo los cómicos estaban incluidos dentro de esa entonces es una comedia muy divertida, pero que te hace, todos los que hemos vivido en esa época, y te hace y comparar y ver cómo estamos. Ah, mira, cómo estábamos en los 90, cómo estamos ahora. Claro, maneja un Ah, paralelo, ¿no? Entre los noventas, de chicos que no vivieron los noventas, y personas pues que están en el presente, ¿no? Entonces, creo que la historia o la forma en la que lo manejan me parece atractiva e interesante, ¿no? ¿Y hasta cuándo va en el teatro? Cuéntanos. estamos hasta mañana. Esta tercera temporada, mañana domingo termina esta tercera temporada, pero estamos invitados justamente a un festival que se da en Independencia. Estamos muy contentos, que va a ser ahorita el 14. Es un festival de cómicos ambulantes, y nos han invitado, así es que vamos a estar es un segundo festival de Independencia de cómicos. Vamos a estar ahí invitados. Y bueno, esperemos que la obra siga, porque la obra, como te digo, mira, ya es la tercera temporada, pero he escuchado por ahí que puede seguir, ¿no? O sea, que puede seguir una cuarta temporada. ¿Y por qué no? Si ya son tres, porque una cuarta, ¿no? Vamos todos al centro de Lima a dar la función. Así es. Y dime, Sofía, ¿qué se viene más adelante? ¿Qué tienes planeado? ¿Algún proyecto? No sé, teatro, Estoy empezando, estoy empezando un proyecto. Este ya es mío personal, porque retrasó un poquito hasta última vez en Argentina. Como te contaba, en Argentina estuve haciendo teatro, y en Argentina dirigí mi primera. Eh, yo, siempre yo siempre he tenido el deseo de dirigir, ¿no? Así como la actuación me llama, o sea, es como ¿no? El tema de la dirección cada vez iba siendo también más, lo iba sintiendo cada vez más fuerte. Entonces, en Argentina dirigí mi primera obra que se llama, y ahora que me dices en qué proyecto estás, estoy arrancando en este momento, ya desde el tema de la dirección, una obra mía, ¿no? Como te digo, que ya esta se va a estrenar pronto. No sé, todavía no te puedo decir la fecha exactamente porque estamos pero en estos meses estaré estrenando como esta obra que dirigí en Buenos Aires, que se llama, y voy a contar con la presencia de San como actor, ¿no? Y Annelies como actriz. Son dos personajes, es la historia de dos que se reencuentran después de 15, y vemos en esta ese reencuentro, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en todo? ¿Qué es lo que pasó? Eh, y eso, están, como te digo, Anneliese Fiedler, Santiago Maglí, mis actores, puedo decir ahora, porque yo soy la directora, así que estoy muy contenta porque estoy retomando esto que quedó pendiente, ¿no? El tema de la pandemia como que nos cortó pues a todos, ¿no? Exactamente, sí, a todos. Yo venía justamente, volví a Perú con estas ganas de dirigir, y bueno, ahí ya sabemos lo que pasó, hubo para en todo sentido, y estoy ya ahora sí retomando el tema de la dirección. Así eso es ahora.
Realmente, qué bueno, Sofía, ¿no? Y me gustaría volverte a ver en el cine o volvernos a ver en cine con un personaje nuevo. Espero que sigas trabajando en esto, ¿no? Y definitivamente, pues, es una carrera que tiene todavía mucho por explorar y mucho por hacer, ¿no? Y definitivamente, pues, de hecho que tú vas a estar aquí próximamente, ¿no? Bueno, pues gracias por la entrevista, Sofía, un gusto, un placer hablar contigo y ya conocí un poco más de ti. Creo que hemos resuelto algunas dudas de por qué ese alejamiento de remate esa, distanciamiento, pero bueno, pues estás regresando y como cualquier persona, cuando volvemos a empezar, solamente hay que ser constantes en esto, nada más. Y bueno, pues agradecerte, Sofía, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por esta conversación. Te agradezco mucho. Y efectivamente, ya nos estaremos viendo. Seguiremos conversando para los siguientes estrenos, sean teatrales o cinematográficos. Por supuesto, estás invitadísima a estas plataformas para ustedes, solamente avísame y aquí estaríamos conversando y promocionando tu trabajo también. Así que cualquier promoción, avísame y efectivamente pues yo la comparto por redes para que la gente sepa que estamos haciendo cine, teatro y televisión. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Marcelo. Chao.